Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, la entrada a la noticia. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros hoy. Tenemos como invitado, como cada mes, al licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, qué gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros en Umbral. Nos gustaría que nos platicara, nosotros hemos visto muchísimos cambios en el mundo del trabajo. Día con día vemos que si la nueva ley, que si la modificación, que una ampliación. ¿Realmente los sindicatos están involucrados en todos estos cambios que se han venido gestando? Bueno, nosotros consideramos que no ha sido así. Realmente la mayoría de organizaciones sindicales y mucho menos sus agremiados han estado directamente involucrados. Si hablamos de la reforma, para poner algunos ejemplos, si hablamos de la reforma a las pensiones en 1997 con Ernesto Zedillo Ponce de León, solamente se hizo el acuerdo entre unos cuantos y las cámaras del Poder Legislativo acordaron simplemente la modificación y pues se les impuso a los trabajadores. Si hablamos de la reforma de 2012, que impulsó Felipe Calderón en los últimos meses de su gobierno, también es la misma cuestión. Fue una reforma totalmente antiobrera, totalmente en contra de los trabajadores, y también nunca se pasó a consenso de las organizaciones sindicales, ni mucho menos de sus integrantes, de todos sus integrantes. Entonces, también esta fue una situación que indica claramente que no han sido tomadas en cuenta las organizaciones sindicales. Y si nos referimos a la reforma, a la Constitución, al artículo 123 y al artículo 107, que se realizó el 24 de febrero de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues tampoco hablamos de que haya habido una consulta, fue más bien una imposición del gobierno norteamericano al gobierno mexicano. Y de igual manera, la última reforma extensa que hubo a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019, ya con el actual gobierno federal, pues de la misma manera, el gobierno norteamericano con amenazas de imponer aranceles a los productos, con amenazas de no firmar el Tratado de Libre Comercio, le impuso al gobierno mexicano, al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, le impuso la reforma del 1 de mayo de 2019. Y de ahí en adelante, pues las modificaciones y la reforma laboral que todavía estamos pues sufriendo varias organizaciones y los trabajadores. Es cierto que en esta última, pues junto con la de 2016, se cambió el sistema de justicia, el sistema tripartita de aplicación de la justicia laboral, ahora por el de los jueces, y bueno, pues realmente a esto se van a tener que enfrentar los trabajadores en lo sucesivo, en los juicios que se tengan que llevar, y gracias a esta imposición del gobierno norteamericano. Licenciado, usted está reconociendo que las opiniones y propuestas de los líderes sindicales no son tomadas en cuenta precisamente para las decisiones importantes que a ustedes les competen. ¿Por qué cree que sea esto? Porque además ustedes como grupo, como sector, sabemos que han sido importantes para las elecciones de los presidentes y siempre están apoyando sus propuestas, sus decisiones. Entonces, ¿por qué no tomarlos en cuenta? Bueno, en primer lugar, creo yo, porque todos los gobernantes, o la mayoría de ellos, una vez que llegan al poder, sienten que ya no hay la obligación de estar informando y de pedir opinión, especialmente a las capas más bajas de la población, entre las que se encuentran los trabajadores, los obreros, los campesinos, y se llegan incluso a dar el lujo de que no tratan con organizaciones, de que ellos tratan con las personas en lo individual. Una cuestión totalmente anticonstitucional, pero así la aplican. Y más bien se sienten obligados
a sí atender, a sí escuchar las opiniones de los grupos de gente más poderosa económicamente o políticamente. A eso sí, hasta lo reciben en Palacio Nacional y les agendan entrevistas y demás, pero al pueblo trabajador no lo toman en cuenta por ese lado. Entonces, esta es una de las razones. La otra razón es que evidentemente el sindicalismo a nivel general ha perdido fuerza, en parte porque ha habido prácticas corruptas de algunos de los sindicatos, los cuales pues se han dedicado pues a firmar contratos de protección, y muchas de las veces esto lo que lleva es a que haya un alejamiento de las bases trabajadoras y por lo tanto también que no haya una suma de fuerzas que en conjunto obliguen al gobierno a tomarlos en cuenta. Claro, licenciado, con todas estas modificaciones a la ley, ustedes como movimiento obrero organizado, ¿por qué no se han hecho escuchar? O sea, se habla de que existen mesas de diálogo cada vez que hay una modificación a la ley, pero no vemos por qué no se escuchan, qué es lo que realmente pasa. ¿Presentan las cosas, no las presentan? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se han presentado varias propuestas y varias alternativas para que sean tomadas en cuenta, pero sin embargo, pues luego queda en, digamos que en reuniones, nomás en diálogos, y de ahí no pasa, porque a final de cuentas quienes tienen la última palabra pues son los legisladores, y muchas veces la gran mayoría de legisladores obedece al ejecutivo en turno, y ese es el problema. O sea, no hay un deseo real de tomar en cuenta esas opiniones de los grupos marginados y de los trabajadores, sino de pedirle opinión al de arriba, al que en un momento dado les puede causar problemas en su estabilidad como empleados del propio o como miembros del propio gobierno. Esa es la razón. Por nuestra parte, hemos estado tratando de construir consensos con otras organizaciones precisamente para que esto ya no suceda, para hacernos escuchar de parte del gobierno, porque efectivamente es una práctica que no debe continuar, el que se siga haciendo a un lado la opinión y las propuestas de los trabajadores. Claro. Licenciado, usted se ha caracterizado por buscar la unidad sindical nacional. Si nos pudiera decir específicamente qué ha hecho para tratar de que esto se dé. Bien, pues precisamente hemos tratado de buscar estos consensos, como lo decía hace un momento, con estas otras agrupaciones, y a través del Congreso del Trabajo se han hecho llegar varias propuestas, tanto a la Secretaría de Trabajo como ahora al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que las propuestas sean tomadas en cuenta y para que cambie la situación que se ha venido dando de marginar al sector obrero de varias de las decisiones que se han tomado. Hemos hablado hasta ahorita con la mayoría de organizaciones. Además, pues hemos seguido el caso, el planteamiento que ha hecho el presidente del Congreso del Trabajo, el licenciado Reyes Soberanis, que incluso realizó la invitación al licenciado Domínguez Marrufo, el presidente del Centro Federal de Conciliación y Registro, para que estuviera presente en una reunión con el Congreso del Trabajo y escuchar las inquietudes, las propuestas de las organizaciones allí reunidas. Estuvimos más de 40 organizaciones en esa ocasión, y es una manera también de buscar ese consenso y de buscar hacernos oír por las autoridades, en este caso, del ámbito laboral, en el caso del actual gobierno. Claro, licenciado, bueno, sabemos que existen varias organizaciones que ahorita están en dificultades, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo de la empresa de Ametech, de la CROC, tenemos lo de los repartidores gaseros, que son independientes, pero bueno, finalmente están luchando por sus derechos laborales. ¿Ustedes, qué opinión le merece a usted todos estos movimientos? ¿Se les está apoyando o realmente cada quien está luchando por su cuenta? Bueno, creo que aquí lo principal que hay en el caso de algunas empresas es que han pretendido continuar con una política de extracción al máximo de utilidades a partir de los trabajadores.
y no están de acuerdo en realizar los aumentos que la propia realidad va exigiendo para que los trabajadores pues no disminuya su ingreso. Ese es el caso de Amatech. En el caso de Amatech se fueron a huelga los trabajadores en Tlaxcala porque están exigiendo un 5.58% de incremento al salario. Y en ese caso, pues considero yo que estos trabajadores tienen la razón. Se incrementó el salario mínimo un 15% y el precio de la canasta básica y de los productos de primera necesidad se incrementaron pues muchísimo. El propio INEGI ha estado diciendo que la inflación en estos meses últimos ha sobrepasado incluso lo que tenía previsto el Banco de México. Entonces, todo esto está impactando en el ingreso de los trabajadores y no en un 5.5% como piden los trabajadores de Amatech, sino en 10, 12, 15% de incremento a los productos de primera necesidad. Por esa razón, es justo que estas empresas muestren más disposición pues, a pagar un salario justo y digno a los trabajadores. En el caso de los comisionistas, de los repartidores de gas, es otra situación. Aquí el conflicto no es con la parte patronal, aquí el conflicto es contra el gobierno, contra la Comisión Reguladora de Energía, porque la Comisión Reguladora de Energía les impuso una tarifa que no les da para realizar los pagos necesarios para los choferes, para los auxiliares de los choferes, para, a final de cuentas, los gastos que tienen que hacer en el reparto. Y es justo también que exijan al gobierno una mesa de diálogo que como pudimos ver a través de las noticias, de la televisión y demás, nunca se dio y más bien fueron agredidos y reprimidos brutalmente por la policía de la Ciudad de México, cosa que también no debiera de ser. Este gobierno presume de ser gobierno de izquierda y de estar en favor del pueblo y de los trabajadores, y aquí lo que demuestra es lo contrario. Lo que demuestra es que se toma una decisión arbitraria desde la cúpula del gobierno y llueva o truene, quieren sacarla a toda costa. Sí, de allí mismo derivaron que iba a haber más alternativas por el gobierno, como es la cuestión del reparto ahora por una empresa del gobierno, el Gas Bienestar, cosa que también ha resultado un fracaso, porque los precios del gas y demás son precios que se están fijando a nivel internacional, no a nivel de nuestro país. Entonces, creo yo que no debe haber represión, creo que debe haber diálogo y escuchar las propuestas también de los repartidores de gas. Claro, licenciado, perdón, ante toda esta situación, realmente, ¿cuál es la fortaleza del sindicalismo ahorita? O sea, viendo el hecho de que se les oprime cada vez más. Pues yo creo que se está reconstruyendo. A mí me parece que parte de los errores que se vieron cometidos en el pasado, ahora, a final de cuentas, con la necesidad de una mayor autenticidad y de una mayor legitimación de la representatividad de los sindicatos, creo yo que toda esta la fuerza del sindicalismo tiene que reconstruirse y tiene que darse, aunque sea parcialmente, para que verdaderamente se haga escuchar la voz de los trabajadores, la voz de los que viven de un ingreso y de un salario diario. Lic, además ya van a empezar las negociaciones del salario mínimo, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya van a empezar. Vamos a ver ahora en qué resulta este incremento que tiene que darse ahora por la inflación, por la elevación de precios desbocada que se ha venido dando en muchos aspectos. Claro. Sí, licenciado, nosotros quisiéramos saber, ustedes como confederación siguen trabajando, incluso tienen ya delegaciones nuevas, ¿qué tanto personal están incorporando? ¿Cómo va la CRT hasta este momento? Pues creo que vamos camino a un fortalecimiento de la propia confederación. Recientemente se incorporó el compañero Víctor Daniel como representante de la CRT en Baja California. Él, bueno, pues sí agrupa alrededor de 2.500 trabajadores, o 2.500 a 3.000 trabajadores. Se está incorporando también el compañero
un compañero del Estado de México que también tiene una representación importante. También estamos hablando de alrededor de 3 o 4 mil trabajadores que también se van a incorporar y esperamos que en el próximo consejo que se realice, allí se formalice la incorporación de ellos. Por el momento han sido nombrados como delegados de la CRT en sus respectivas localidades. Claro. Licenciado, ayúdame con esto a ver qué le parece. Se dice que para trabajo de mujeres, en este sexenio hay ya 7.896.757 trabajadoras registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que tan solo al 30 de septiembre del 2021 se registraron más de 14,000. ¿Son cifras reales? ¿Usted cree que estas son ciertas o hay manejo de la información? Pues yo creo que de alguna manera son ciertas. Es decir, a lo mejor estamos hablando de la totalidad, que la cifra es correcta y es cierta. Sin embargo, en el fondo, pues creo yo que ya si nos vamos más al detalle, lo que sucede es de que muchos empleos que estaban dentro del outsourcing estaban dentro de la informalidad, es decir, no estaban registrados en el Seguro Social y algunos de estos empleos ahora se están registrando, de tal manera entonces que la creación de nuevos empleos pues no es tan cierta, porque son varios de los que venían del outsourcing, ya eran empleos ya creados, solamente que no estaban dados de alta en el Seguro Social. Entonces, a final de cuentas, de todas maneras, aunque esto fuera cierto, es totalmente insuficiente, porque si hablamos de hace 18 meses o más que empezó la pandemia y que estemos presumiendo que ahora ya se llegó al nivel que había en 2019, pues realmente tenemos que ver que lo que debió haber habido de crecimiento no se presentó. Solamente estamos teniendo recuperación de lo que ya había anteriormente, pero no hay un crecimiento real, no hay el crecimiento que la población necesita, porque la población, año con año, la población mexicana necesita de la creación de 1,5 millones de empleos nuevos. 1,5 millones de empleos nuevos que no se han creado, de tal manera que presumir la recuperación después de que se llevó un mal manejo de la pandemia y a causa de eso se perdieron los empleos, realmente creo yo que no abona mucho en favor del propio Seguro Social y del propio gobierno en general. Es la firma pues de un certificado de pobreza, porque pues después de año y medio volvemos a tener los mismos empleos que teníamos anteriormente, cuando la propia realidad ya exige por lo menos para las mujeres más de 500,000 de empleos más necesarios en la actualidad, empleos formales y registrados también ante el Seguro Social. Claro, además de que son empleos de mano de obra muy barata, ¿no? Lo que están, digamos, declarando que se crearon cuando fue una transferencia nada más. Hicieron la transferencia de outsourcing a formalidad, digamos, y con salarios bajísimos. Efectivamente, ese es el otro aspecto, que al irnos al detalle, vemos que el salario es de un salario mínimo o cuando mucho 2 salarios mínimos, que es precisamente lo que se viene dando y que también no alcanza para las propias familias que dependen de este salario. Claro. ¿Qué proponen, Clic? ¿Perdón? ¿Qué proponen? Ustedes como dirigentes, ¿qué proponen ustedes como dirigentes? Bueno, nosotros consideramos que se deben de crear empleos mejor pagados, en primer lugar. O sea, no solamente para los que se están incorporando como nuevos empleados, sino que haya un salario verdaderamente digno de acuerdo a lo que establece la Constitución. Todos los gobiernos anteriores, desde que se creó el artículo 123, han venido violando la Constitución en este aspecto. Y el actual también lo viene haciendo, aunque diga que ha incrementado el salario, en los hechos ese salario no alcanza para el sostenimiento de una familia obrera. Y por lo tanto, el incremento se tiene que dar. Debe haber una política salarial nacional
verdaderamente profunda, que busque un incremento sustancial al salario, no los parches calientes que se le van poniendo como son los incrementos anuales, que se diferencian un poco de los anteriores en cuanto al número, en cuanto tal vez al porcentaje, porque es un poco más. Sin embargo, en los hechos el poder adquisitivo sigue siendo muy bajo para los trabajadores, y esto se debe a que no hay una política salarial adecuada a nivel nacional. Eso es lo que nosotros planteamos. Entonces debe haber una política profunda desde el gobierno con una verdadera idea de que se cumpla ese artículo 123, que el salario alcance para la familia obrera, no solamente para la comida, para el vestido, sino para el estudio de los hijos y para también el propio descanso de los trabajadores. Bien, licenciado, para finalizar nos gustaría que pues les pudiera mandar un mensaje a los trabajadores. Se acerca el Buen Fin. Ya están hablando de que se va a depositar la mitad del aguinaldo. O sea que realmente sabemos que se tiene que reactivar la economía, pero no a costa de que el trabajador se quede en cero, ¿no? ¿Qué les puede usted comentar? Pues efectivamente coincido con usted en que en relación con estos conectes que realizan del pago del aguinaldo con el Buen Fin, pues son conectes artificiales, son conectes que se dan desde el gobierno en acuerdo con los empresarios para, a final de cuentas, pues reactivar la economía, pero no se ponen a ver efectivamente que esto trae un perjuicio para el trabajador, que con el engaño de la propaganda de que va a haber cosas más baratas, a final de cuentas en muchos de los negocios vienen a ofrecer las cuestiones al mismo o mayor precio con tal de obtener más ganancia y más utilidad. Y creo yo que pues este tipo de cuestiones pues debieran tenerse más cuidado para acordarlas y para aplicarlas. Me parece que la situación de las familias trabajadoras hasta el momento no está para estar malgastando el dinero, y menos con los problemas de salud que ha habido, y menos con los problemas también del incremento a la inflación que se ha venido dando en los últimos meses. Los trabajadores deben tener mucho cuidado y buscar gastar de la mejor manera este ingreso que tengan para bien de sus familias. No irse por las cuestiones, digamos, de rimbombantes o de lujo y demás, cuestión que no puede tener un trabajador hasta el momento mientras no tenga un mejor salario. Bien. Lic, pues ya sabe que siempre se nos acaba el tiempo. Agradecemos mucho su presencia. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima, Lic. Hasta la próxima, Doris. Hasta la próxima, que estén bien. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias, Valqui. Hasta luego. Bye.